Bueno, buenas tardes a todos mis amigos y hermanos que me escuchan por este tiempo, en este momento. Le damos las gracias al Señor por estar aquí delante de su presencia. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Hoy vamos a continuar con una serie que tuve que interrumpir ¿es lícito celebrar la Navidad o no? Esta es la parte número 2 o parte segunda. Cuando terminé de predicar esto fue en diciembre, antes de los días que se celebra Navidad, pero no pude continuarla porque me dio el flu y estaba muy mal y no pude terminar esta prédica. Pero ahora estoy en condiciones de terminarla, es un poco fuera de tiempo, pero está bien. Antes quiero comenzar con algo gracioso, siempre empiezo con algo gracioso, pero antes de empezar con algo gracioso quiero que te suscribas a mi canal. Tengo un canal en YouTube, se llama Evangelista Saulo, busca ahí. Ahí vas a encontrar las prédicas que no encuentras en Facebook. Y hay cosas que tengo solo en YouTube. Y busca Evangelista Saulo, suscríbete y activa la campanita. Vas a encontrar todas mis prédicas y cosas importantes y maravillosas que creo que te van a servir de mucha bendición. Ahora, quiero comenzar con algo gracioso. Siempre este era un hombre un rico que es muy malo. Se muere el rico y él corría a los pobres, no le daba comida a los pobres, a los borrachos le llamaba a la policía. Era un hombre muy malo, terrible. Un día se muere este hombre y hacen un funeral muy grande, grandísimo. Invitan a todas las personalidades más grandes, más importantes. Y están despidiendo el duelo. Un sacerdote, un cura católico dice, bueno, pues hoy se ha muerto nuestro hermano fulano de tal. Él era un hombre dadivoso, era bueno con los pobres, era bueno con las personas ebrias, era bueno con esto, era bueno con otro, era caritativo, empieza a elogiar al rico. Y dice, pero hoy no vamos a hoy no vamos a enterrar un hombre, sino vamos a sembrar una semilla. Y sale un borracho por ahí, medio borracho, de los que le había llamado a la policía. El rico dice, si van a sembrar una semilla, le doy con la mano en la cara al que le eche agua para que no nazca. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, ¿es lícito celebrar la Navidad parte 2 o no? Bueno, en la parte primera le hablé históricamente con hallazgos arqueológicos encontrados y le hallé y bíblicamente cómo surgió la Navidad. Hoy le voy a hablar también con hallazgos arqueológicos, con historiadores reales que han escrito, que han existido, y con la Biblia en la mano. En aquel momento le prediqué de la Navidad, cómo surgió verdaderamente, según los historiadores y el derecho romano, que ahí es donde están la historia de los historiadores y los emperadores de Roma y todo eso. Así surgió. El que no se haya perdido esa parte, que vaya y busque los misterios de la Navidad, o es lícito celebrar la Navidad, creo que puse algo así, y lo busque. Y en la primera parte yo digo, ¿cómo surge la Navidad? No es como dicen aquí. Hoy voy a hablar de la Navidad según Nimrod, que algunas iglesias se han atribuido esto como que es legal. Pero escuchen esto, no hay evidencia científica, ni hay evidencia histórica, ni hay evidencia arqueológica, ni menos, mucho menos hay evidencia bíblica. Entonces, ¿cómo es posible que nos vayamos a llamar la iglesia que está predicando la sana doctrina o la iglesia que está predicando la verdad, cuando se habla de verdad es con la Biblia en la mano? No, porque no podemos hacer conjetura. Se habla de verdad con la Biblia en la mano. Cuando un profeta profetiza algo, si no viene con normas bíblicas, no es de Dios el profeta. Alguien me habló y me dijo, Martín Lutero no está en la Biblia, pero sabemos que existió. Por libros que se han dejado, miles de libros de Martín Lutero y libros de historiadores del siglo XV, cuando Martín Lutero estaba 1520 y algo por ahí, del siglo XV estoy hablando. Entonces, ¿cómo es posible
Que no vayamos a creer en evidencias arqueológicas y en evidencias de historiadores. Sí, entonces no creas en lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero enclavó 90 tesis en la catedral de Wittenberg y fueron reales, las enclavó, hermano. Entonces, ¿por qué dicen que no? Miren, pero vamos a empezar. La Navidad según Nimrod es la segunda parte. Pero aquí viene 3 personajes: Nimrod, Semiramis y Tamuz. Yo les voy a buscar algo que he encontrado, datos científicos, históricos, reales, arqueológicos y bíblicos. Y usted va a entenderlo. Mire, escuche esto. Si usted no lo entiende, es porque usted tiene una cabeza de calabaza. Y usted se va a perder. Deje de estar jugando lo demás. Escúcheme esto, no estoy defendiendo la Navidad. Yo sé que Jesucristo nació en la fecha que se conmemora, que se celebra, empieza el día 15 del mes de Tirri, del calendario judío, que en el calendario gregoriano, que es el que usamos nosotros, supuestamente es el 20 de septiembre al 1 de octubre. Ahí nació Jesús. Debe haber nacido el 21 o 22, porque ellos llegaron al censo el 20, cuando se celebra el día 15 del mes de Tirri. María y José, estoy hablando de María y José, y ella entró con dolores de parto y se fueron al pesebre. Supuestamente al 1 o 2 días después ya estaba el niño. O sea, Jesús nació 21 o 22 de septiembre. No más. Eso lo sabemos. Pero que le quiera celebrar una cosa, que la celebre. Si no la hace pagana, pues, que venga acá. Ahora voy a decirle. Vamos a empezar. De estos 3 personajes. Tamuz. Vamos a empezar por Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Tamuz, tal vez hijo de la vida. Así se le llamaba, el hijo de la vida. O del árbol de la vida. Dumuzi o Dumususu o Dusu. Dios, era un dios, escuchen esto. Dios de origen sumerio. Después le voy a decir quién eran los sumerios. Pero ahora le voy a decir, cuyo culto se extendió por todo el mundo antiguo. Era el Dios de los pastos y de los rebaños. El pastor celestial que moría anualmente, o sea, cuando una temporada, otra, invierno, a verano, se daban la fruta, los vegetales, en invierno se moría todo, y resucitaba la nueva vida en las primaveras. Cada año, cuando Istar, su esposa, escuchen esto, otra diosa, su esposa y la hermana descendían al mundo inferior, aquí a la tierra, y los resucitaban. Las fiestas de Tamuz eran una de las más celebrada entre los antiguos semitas. En los días de los semitas son los descendientes de Sem, de los hijos del diluvio de Lot, Can, Seb y Jafet. Jafet son los jafetitas, los blancos europeos. Los Can o cananitas o canitas son los negros africanos, todas las razas negras. Y los semitas son los del Medio Oriente y asiáticos, los chinos, los asiáticos y los del Medio Oriente. Esas son las razas. En los días de Ezequiel, el culto de Tamuz había penetrado en Judá, y en algunas mujeres hebreas lloraban a este Dios a las puertas del templo. Eso vamos a buscarlo ahora en Ezequiel 18:4. Yo quiero ir con Biblia. No quiero, estoy inventando cosas. Yo no estoy hablando de teorías ni cosas de esas. Yo estoy hablándoles de Biblia y de historia. Hay muchos que no saben la historia, no saben nada. Ezequiel, capítulo 18:14, dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. La única vez en la Biblia que se habla de Tamuz es aquí. Escúcheme, le estoy dando el primer norte de que Tamuz no tiene ninguna relación con Nimrod, porque Tamuz era un dios y Nimrod era un humano. Ya la primera no tiene ninguna relación con Nimrod. Tamuz no tiene relación con ellos, pero oye, en eso, en Ezequiel aquí, yo se lo acabo de decir, ni mucho menos con Semiramis. Ahorita le voy a decir quién era Semiramis.
Por esto se deduce que llevaban a cabo los ritos religiosos relacionados con la muerte anual, el mito de Tamuz, e instar descrito en muchos textos babilónicos. Escuchen, historiadores babilónicos escribieron estas cosas. Esto no me lo inventé yo. Y cantado en numerosos himnos, pasó a los fenicios como el culto a Adonis, y de allí a Grecia y a Roma, donde se expresó la forma del mito de Venus y Adonis, nombre del 4 del mes de babilónico después del exilio, cuando los judíos adoptaron los nombres babilónicos de los meses. También llegó a ser el nombre del cuarto mes del calendario religioso judío. O sea, pasa del gregoriano al judío. Es una tradición cuando los judíos caen presos. Ahora, le digo ahorita, Sumeria. Sumeria era la civilización mesopotamia, que eran parte de diferentes culturas, iraníes, asirias, jordana y por supuesto la más importante, Irak o iraquíes. Estoy diciendo los nombres actuales de los países. Los nombres actuales, Irak. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el centro de la civilización sumeria o mesopotámica, en Irak. Pero tenía diferentes culturas, como le dije. Ahora, ya vimos quién era Tamuz. Tamuz no tiene ninguna relación hasta ahora, con Nimrod ni con Semirami. Ahora, ¿quién era Semiramis? Diferenciada por algunos como la reina asiria Sanmuramak. Tenía dos nombres. Ella era una reina, es la verdad. Según leyendas griegas, pero después se corrobora que es verdad con la historia y con hallazgos arqueológicos. Pero oigan esto. Según leyendas griegas, fue la esposa de un mítico rey, Ninus de Asiria. No fue mujer de Nimrod. Ninus de Asiria, y luego reina y gobernante por 42 años al fallecer el rey, su esposo, que tenía 52 años. Su reinado data desde el 2189 a.C. Oigan, antes de Cristo. Ahora, Seminari se encargó del gobierno del imperio, que según mito logró extender hasta Etiopía e India, erigiendo un monumento funerario en la memoria de Nibus, cerca de Babilonia, que más tarde sería escenario de inspiración de la obra Piramo y Tibés. Historiadores. Y se le atribuye la fundación de numerosas ciudades y construcciones de maravillosos edificios en Babilonia, con palacios y hermosos jardines colgantes. Incluye la construcción de un túnel bajo el río Éufrates. Estaba entre el Éufrates y el valle. Esta civilización sumaria o mesopotámica. Conquistó Egipto, según la leyenda, ascendió al cielo en forma de paloma. Ya eso es un mito, claro. Algunos la identifican como Samuramak, reina histórica de Asiria, esposa de Samik-Adad el quinto y gerente de su hijo Adad Narahik el tercero. En este caso habría nacido en el siglo 8 antes de Cristo y reinó entre los 810 y 805 antes de Cristo y muerto en el siglo 9. Según una versión de las leyendas, Semiramis fue la hija de una diosa siria llamada Derceto, de rostro de mujer y cuerpo de pez. Esto es una leyenda. Ya una leyenda no la podemos corroborar, claro. Estoy hablando de cosas que son reales y cosas que son leyendas. Y que su mujer y cuerpo de pez, que la abandonó en el desierto para que pareciera una paloma, se cuidara y se alimentara de un pastor llamado Simas. La recogió años después, fue la fundadora del reino babilónico. Cuando tuvo la edad suficiente, se casó con
Onés, oficial de Nino y gobernador de Siria, a quien siguió en la campaña emprendida por aquel monarca, determinó por su valor la toma de Batres y poco tiempo después se casó con el mismo Nino, de quien se desembarazó más tarde, haciéndose asesinar dueña absoluta del imperio asirio. Fundó y reedificó en los pantanos del Éufrates y más bellas y célebres ciudades del oriente del mundo babilónico, y la que rodeó los muros que fortificaban inmensos y adornos de los palacios babilónicos, suntuosos y jardines pensiles que se han colocado entre las maravillas del mundo. Vamos a otra. Ahora, hay referencias culturales que hablan de esta mujer, de esta reina. Por ejemplo, en el libro cuarto de las Metamorfosis de Ovidio, aparece como la gran constructora de una muralla. Seminaria aparece nombrada en la Divina Comedia de Dante Alighieri, también emperatriz de muchas gentes y desenfrenada en el vicio de la lujuria. Según Dantes, promulgó el placer como lícito entre las leyes para librarse de la infamia en la que había caído y que ella misma había formado. Y dice que dio de Aniro, que llegó a ser su esposo suyo. Christine de Pisan, o Christine de Pisan, con Z. Búsquenlo. Le estoy hablando de historiadores del libro. Le dedica el capítulo 15 de su obra, La ciudad de las damas. En él, razón habla a Cristina de Semiramis, reina refundora de Babilonia y heroica guerrera que llegó a conquistar parte de Asiria, India, Siria y otros muchos reinos. Es elegida como la primera piedra sobre la que construyó los muros de la ciudad y se refiere a su valor como reina, guerrera, grande y su alto honor que lleva a cabo heroínas campañas de gobernante. El escritor valenciano Cristóbal de Virués en el siglo XVI y XVII escribió una tragedia denominada La Gran Semirami. Hablando de esta mujer, oigan esto. Caldeón de Barca la hizo y así, pero la obra más importante fue en la tragedia de Tito Androico, cuando un gran escritor, como hay muchos más, miren, pero no quiero hacer la prédica muy grande, que hay unos cuantos que hablan de ella, pero este hombre se llamó William Shakespeare, un gran de los 10 mejores escritores que ha dado el mundo. Se equivocó también. Él dijo que el mundo era una tragedia humana. El mundo no es, que el mundo está así por tragedia humana. No, el mundo está así por el pecado, no por la tragedia humana. Pero William Shakespeare fue un gran hombre, un gran escritor, un tremendo. En la era contemporánea, Semirami es una ópera, esto sigue de la cultura y eso, pero no voy a leer tanto porque no quiero hacer tan grande esto. Ahora, y hay más historiadores que hablan de ella, muchos más. Y el último que habla de ella, después les voy a decir, es Josefo Flavio, que este sí fue del siglo I y vio a Jesucristo. Estamos hablando de alguien serio, que escribió muchos libros. Pero bueno, vamos a seguir. Mientras que la iglesia, oigan esto, mientras que la iglesia tradicional ha elaborado una fantasiosa y sobreelaborada versión del relato navideños, muchos cristianos están divididos. Evangélicos, en su intento por ir en sentido contrario a la religión tradicional, han abrazado su propia mitología antinavideña en contra de la Navidad, para que entiendan. Poco les importa a muchos evangélicos si lo que dicen se basa en hechos reales o en puros inventos nacidos del fanatismo religioso. Fanáticos religiosos se basan en inventos, en
cosas no son ni bíblicas, no infundadas en nada. Después le voy a decir quién inventó todo esto de Nimrod, Samurami y Tamuz, que es el libro. Pues le voy a decir quién fue el loco que inventó esto, porque esto no se termina aquí. Fanáticos religiosos, lo único que parece importarle es atacar una festividad que les parece ofensiva. La Navidad, el que la quiera celebrar, que la celebre. Yo sé que no nació ese día Jesús, ya le di el día que nació. En esta, pero si la hace pagana, bueno, pues entonces sí estás haciendo una cosa pagana. Si la haces con tu familia, una comida y bueno, pues eso es una fiesta normal y para Dios todos los días son buenos. Complicada mitología evangélica. 3 personajes relatan como principales Nimrod, el personaje bíblico, Semiramis, la casi mitológica reina siria, y Tamuz, el mitólogo dios pagano de la fertilidad. Oigan esto, un dios hijo de 2 hombres. Nadie entiende esto, pero yo se lo voy a decir. El mito antinavideño promovido por la iglesia evangélica y que asocia a Nimrod, Semiramis y a Tamuz enseña que Nimrod nació precisamente el 25 de diciembre. No está ni en la Biblia, ni en la arqueología, ni los arqueólogos han encontrado, ni en los historiadores, ni en libros de historia, ni en ningún lugar aparece eso. Yo le voy a decir ahorita quién lo inventó. Dicho hombre se unió con la madre que se llama con su madre, la madre de Tamuz, que se llama Semirami. De esta unión nació un hijo que es llamado Tamuz. Cuando Nimrod murió, su madre esposa fue quien lo sepultó, pero Semirami quiso mantener el poder de Babilonia y afirmó que Nimrod había ascendido al cielo y se había convertido en el sol. Eso es falso. El dios sol era un dios griego que lo adoptó la Mesopotamia y todos los países del Medio Oriente lo adoptaron. Hasta Roma, llegó hasta Roma, llegó a adorarse el dios sol, pero eso era un dios griego. Están locos los que dicen esto. Miren, vayan a la escuela. Es que no aprendieron, no fueron a la escuela, no saben. De este momento, el culto al sol se transforma en el más antiguo del mundo. Yo hablaba en el otro que decía de la Navidad, que si era lícito darlo o no. Yo hablaba de que el dios sol se celebraba del 12 de diciembre al 26 de diciembre y que cuando Constantino viene la cambia por un sueño y una revelación. Pero no es la prédica, ya esa la di. Vayan y mírenla. Pero la historia no termina allí. Al pasar del tiempo creció un árbol donde, esto es lo que dicen, donde Nimrod había sido sepultado. Semiramis comenzó a enseñar a su hijo esposo que había encarnado en este árbol y que cada día de su natalicio visitaba su tumba y llevaba un sinnúmero de dones colgados en el árbol. Las bolitas de esto que le ponen a los arbolitos de Navidad. Falso. Esta doctrina se propagó por todos los pueblos, siendo uno de ellos Babel y la tierra de Sinar, que posteriormente se llamó Babilonia. De esta forma vino a existir el árbol navideño. Según esta gente que condena la Navidad, no es así como surgió la Navidad, pero según ellos es así. La Navidad o el natalicio de Nimrod. Según dicha enseñanza, lo que hoy se hace en este mes de diciembre es recordar indirectamente al nacimiento de este hombre que fue un malvado y pecador. Los defensores del mito enseñan que cierto año, en el solsticio de invierno, que por cierto es el 21 de diciembre, el 25 de diciembre, el árbol sagrado, ese donde está enterrado Nimrod, era cortado en memoria de la muerte de Nimrod y decorado como un rey, que adornaría así, y que el árbol representaría a Nimrod, decorándolo con un símbolo de adoración a dioses paganos. Pero la trama de esta leyenda no concluye ahí. Una vez que el poder Semiramis quedaría embarazada y afirmaría que los rayos del sol concebió a su hijo, que esperaba una imitación
de la concepción virginal de Cristo. Tremendo disparate. ¿Cómo vamos a predicar una doctrina? ¿Cómo vamos a enseñar esto? Esto no está en la Biblia, no está en la historia, no está en nada. Están locos, tienen cabeza de calabaza. Y cuando nació Semirami afirmó que su hijo Tamuz era la reencarnación de su esposo Nimrod. Tamuz habría nacido exactamente en el solecito de invierno, el 25 de diciembre, en el calendario babilónico, o sea, el calendario gregoriano que usamos nosotros. Y Tamuz sería adorado como Dios, y como ello se constituiría un culto más antiguo de la humanidad, el culto a la madre y al hijo. Con el tiempo, Semirami sería adorada como Istar, diosa de la fertilidad, y proclamada como la reina del cielo. O sea, están comparando como los católicos comparan a María. Ahora, aquí pues, según estos teóricos evangélicos de la conspiración de la Navidad, es un invento macabro. Oigan esto. Ideado en el mismo infierno para llevar a muchos hacia la adoración y simulada al sol, Nimrod, a Tamuz, según ellos, hijo de Nimrod, y Semirami, y a Istar. Semirami, dioses paganos. Tal forma de pensar cuenta con muchos adeptos entre los evangélicos, principalmente latinoamericanos, porque es que son brutos, porque ni los europeos saben que eso no es verdad. En los europeos hay miles de millones de cristianos, y los asiáticos, y ellos saben que eso no es verdad, que esto es una mentira inventada. ¿Y sabe quién la está usando? Los latinoamericanos, las mentes más débiles, porque las mentes más brillantes han sido de Europa. Todos los grandes científicos han nacido en Europa y en Asia. En América no sale nada bueno. Oiga, caballero, hermanos y amigos, cuando nace un buen predicador, cuando nace un buen evangelista, cuando nace un buen hombre de Dios, que empieza a predicar la verdad, empieza a cogerle defectos, empieza a cogerle falta. Cuando nace un científico bueno, empiezan a desmentirlo, a hacer cosas. Y por eso no surge nada bueno en las Américas. Lo que surge es porquería. Son los latinoamericanos, así como en alguna secta como los testigos de Jehová, los cuales niegan la encarnación de Cristo. La segunda persona de la Trinidad. También pueden observar tal enseñanza en algunos grupos cristianos judaizantes, los cuales buscan etiquetar como pagano todo aquello que no sea judío en su origen. Es de por sí evidente que todas estas enseñanzas de principio a fin se basan en suposiciones, mitos e interpretaciones de mitos antiguos. Nimrod apenas se menciona en la Biblia 3 veces. Semirami nunca aparece en la Biblia. Y Tamuz se menciona una sola vez en la Biblia y no tiene nada que ver con ninguno de los tres. Ahora le voy a decir, en los profetas, sin conexión alguna con los otros dos personajes, esto resulta contradictorio viniendo del sector evangélico. Dicen ellos que tienen la verdad, ¿qué verdad? Ustedes tienen al demonio, el que predica esto. El cual dice basar únicamente en la Biblia sus enseñanzas. Pues no lo parece, porque esto no es bíblico. La Biblia, en cambio, nos manda no fundamentar nuestras ideas en doctrina y mitos. La Biblia nos enseña que no fundamentemos nuestras doctrinas en mitos y enseñanzas que no son reales, que tienen que ser bíblicas. Pablo nos habla en 1 de Timoteo capítulo 4, 3 y 5. Búsquelo. 1 de Timoteo 4, 3 y 5 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán a maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos y fábulas. Esta es un mito y una fábula infundada ni en la historia está. Escuchen esto. Lo más bonito es que esto no está ni en la historia. Pero tú debes mantenerte
la mente clara con situación. Ahí está en Timoteo. Ahora también, Pablo nos habla en primera de Timoteo 1:3 también. 1:3 dice: cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedases allí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones, cabezas de ñame, sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Primera de Timoteo 1:3. También nos habla en primera de Timoteo 4:7. Dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas. Fábulas y cosas inventadas. ¿Qué cosas son estas? Profanas, propias de viajes. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Primera de Timoteo 4:7. También en Tito está: reprendelos con severidad para fortaleceros en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos a aquellos que se han apartado de la verdad. Tito 1:13 y 14. También está en segunda de Pedro. Segunda de Pedro dice: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábula ni ninguna porquería de esas ingeniosamente inventadas. Escucha, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Segunda de Pedro 1:16. No entienden esto. Esto debería ser alentador para los creyentes evangélicos que han fundamentado toda una doctrina antinavideña en puros mitos, leyendas, fábulas, cuentos. Están mirando mucho el Chavo del 8. Fábulas y cuentos paganos. Tristemente muchos prefieren ignorar la palabra arriba mencionada y entender cómo surgió esto. Este modo de presentar los ayudaría a entender los errores que tienen. Se creen muy popó y no saben que están embarrados de eso mismo. No saben lo que están hablando. La famosa obra de las dos Babilonias, la adoración papal. Aquí está el hombre que inventó toda esta porquería. Adoración papal prueba que la adoración a Nimrod y su esposa, escrita por Alexander Hislop, este es el hombre imbécil que habló todo esto, puede considerarse como el génesis del mito antinavideño. El libro de Hislop influyó mucho en el pensamiento protestante posterior. Dicha obra fue publicada como folleto en 1853. Mira, cuando este hombre habla de esta tontería en 1853, en el año 320 ya estaba inventada la Navidad. En el año 400 se inventó el árbol. Y en el año 400 y casi no llega el 500, se inventaron los regalos. La Navidad surge en Roma por el emperador Constantino. El árbol surge en Inglaterra por la reina Isabel III. Y los regalos de Navidad surgen en los Estados Unidos. ¿Qué están hablando? Estamos hablando de siglos antes de que este imbécil pusiera una tesis inventada. Y le voy a decir que este hombre estaba loco. Escuchen esto. En 1852, y luego de numerosas revisiones, y ya, oiga eso, luego de muchos teólogos y mucha gente intelectuales y muchos científicos, no gente cristiana nada más, de numerosas revisiones y ampliaciones, fue publicado como libro. Después de esto, en el 58, este loco vio que hizo una obra de teatro. Escuchen esto, yo se lo voy a explicar mejor. Él hace una obra de teatro, hablando de que Nimrod, Semirami y Tamún de la Navidad, de esto, que era el hijo, y así surge, él dice como se lo leí ahorita. Él hace una obra de teatro
con esto. La obra de teatro es tan, pero tan, con tanta fama, con tanto éxito, diríamos, que entonces dice, ah, no, aquí me la agarré, aquí voy a hacer millones de pesos. Entonces él aprueba, planifica y comprueba y dice que es real y hace un libro. En el 1858, 53 hace un libro. En el 58, aunque es popular en los círculos evangélicos conservadores, dicho libro ha sido calificado por los eruditos como propaganda de teorías conspiracionales, producto de la mezcla del conocimiento rudimentarios sobre el Antiguo y Medio Oriente y una vivida imaginación. Todo fue imaginado por este hombre. Él hace un libro, porque no, escuchen, porque tienen que reaccionar, tienen que tener cerebro, hermano, abran la mente. Este hombre hace un libro con Nimrod que no tiene que ver nada con Semirami, porque la otra estaba en Asiria, y con Tamú, que era un dios, hizo una obra y fue de tanta audiencia que entonces no, voy a hacer un libro ahora, y lo hizo real. Y algunos, mente de calabaza, cerebros de jicotea, cabezas de alfileres que no tienen cerebro, se han creído todo esto, una cosa que es falsa. Están mirando que esto no es verdad. Entonces están atacando a sus mismos hermanos por gusto, sus hermanos. Es lo que la celebre si lo quiere celebrar. Y esta mezcla de conocimiento, de vividas imaginaciones, que lo escribe Bill Ellen Racing, y le pone el diablo de título. Oye lo que le pone, el diablo, a lo que habló Hislop, Alexander Hislop, le pone el diablo, porque eso es lo que es el diablo. En la página 135 está ahí del University City Ford de Kentucky. Y el libro se reprodujo, se hicieron reproducciones ahora en el 2000. Oye, están mal, oigan esto. Hislop afirma en su libro que la Iglesia Católica es en realidad una religión de misterios babilónica, pagana. Bueno, yo de eso hasta ahí, quizás ahí tenga su razón. Mejor me callo, no quiero hablar mal de nadie. Y que solo los protestantes adoran al verdadero Jesús y el verdadero Dios. Según Hislop, las prácticas religiosas católicas serían en relacionadas prácticas paganas, incorporadas al cristianismo por el emperador Constantino. No sabe ni lo que está hablando, porque él no leyó el derecho romano, él no sabe ni lo que está hablando, pero bueno. Los elementos de la religión pagana de Roma, incluyendo la adoración de la madre a el hijo, sí, eso sí, nosotros los cristianos no adoramos a María, claro, ahí está claro él, ahí sí, porque todo no lo dijo mal, dijo algunas cositas buenas, claro. Habrían sido transferidas al cristianismo mediante la función de personajes cristianos con personajes de la mitología romana. De esta manera, la diosa madre se habría convertido en la Virgen María. O sea, Semiramis se convierte, pasa a ser la Virgen María. Y el niño Dios Júpiter en el niño Dios Jesús, según la teoría de Hislop. El origen de la veneración católica a la Virgen María se remontaría a la antigua Babilonia en una mujer llamada Semirami. Y empieza a comparar a María con Semirami, quien habría originado el culto a dioses madre. Dicho culto posteriormente se había diseminado en el mundo por la historia de Grecia, Roma, Babilonia, Egipto, en muchos lugares, principalmente ocultos basados en religiones misteriosas babilónicas. Ahora, ya estoy terminando casi. Tengo 38 minutos. Sí, 38 minutos. Respecto a Semirami, Hislop afirma en su libro que había sido esposa de Nimrod. Falso. Fundador de la antigua Babilonia. Y ahorita voy a decir por qué es falso. Por el año que nació Nimrod, el año que nació Semirami. Y ya es falso. Ahorita se lo voy a decir. Fundador de la antigua Babilonia y su religión. Una mujer extraordinariamente hermosa que dio a luz mediante una concepción escudo virginal a un hijo llamado Tammuz o Tamuz. Y se lo califica este alumbramiento como un presagio
diabólico del nacimiento de Cristo, tramado por Satanás, según Hislop, cuando Nimrod fue asesinado durante el embarazo de Semiramis, tampoco está en la Biblia, tampoco está en los libros de la historia, tampoco está arqueológicamente comprobado. Nada de esto está comprobado, pero este loco lo dijo. Por una obra que hizo solo, dio resultado y formó un libro y empezó a afirmar esto. Semiramis afirmó que su hijo Tammuz está en realidad, que es Nimrod encarnado, originando el culto a diosa, a la madre. Hislop afirma en su libro que aunque Constantino declaró haberse convertido, el cristianismo en realidad siguió siendo pagano, bajo la influencia de Satanás. Constantino habría cambiado a los nombres de los dioses paganos por nombres cristianos. Constantino no hizo eso. Falso. No me lo digan a mí, que yo estudié el derecho romano, se estudia los emperadores de Roma. Mentira, eso es mentira. Fusionando ambas creencias con la finalidad de sacar ventajas políticas. Siendo honesto, debemos decidir que Hislop no era un erudito en historia. ¿Lo ven? No era nadie. Ni un arqueológico. O algún área. Al fin, Hislop era un humilde ministro de una iglesia libre en Escocia. Eso es lo que era. Que se hizo famoso por su abierta crítica contra la iglesia católica. Y ese libro que firmó de Nimrod y eso. Fue hijo de Steph Hislop, fallecido en 1837. Se ofició albañil y anciano de la Iglesia Presbiteriana Unida de Escocia. A pesar de su poca erudición en el tema, su obra influyó grandemente en el pensamiento protestante evangélico posterior. ¿Ve? Él se hace famoso cuando lanza esto su obra. Aquí todo el mundo quiere ser famoso. Este se hizo así, de esa forma. Sus ideas fueron copiadas a pie y letra por otros ministros protestantes llamados Ralph Wood, quien popularizó las ideas de Hislop en el Evangelio del siglo XX ya. Hace un siglo atrás, hace 100 años atrás. Ralph Wood, un ministro evangélico, conferencista y autor de 14 libros sobre doctrinas bíblicas y vida cristiana, en su libro Babilonia, Misterio Religioso, muy popular aún hoy en día en varios países. Yo le estoy buscando libros y cosas porque ustedes los lean. No estoy inventándole una fábula mía ni de Nimrod. Países latinoamericanos, por su obra más difundida, estuvo también en la tesis propuesta por el siglo XIX por Alexander Hislop. Sin embargo, lo que muchos pastores ignoran es que posteriormente, debido a que los errores históricos del sistema de investigación cometido por Hislop, como el mismo Wood, se retractó de sus, escuchen, de sus afirmaciones anteriores en el libro título de la Babilonia, la conexión de Babilonia. En el 97, después este hombre hizo un libro y él se retractó de lo que había dicho. Dijo que fue un error lo que él escribió. Menos mal que reconoció su error, porque iba a ir para el infierno por estar inventando fábulas y cosas. Tristemente, los errores se hicieron doctrina y sus ideas son defendidas hoy en día a capa y espada por muchos ignorantes pastores y creyentes, cabezas de calabazas de Latinoamérica, los que no son europeos, principalmente debido al contexto anticatólico del evangelismo en América Latina. Cabezas de yuca. Dígame lo que quiere decir. La Semiramis histórica, la historia de ella. Es difícil decidir si Semiramis fue leyenda o realidad, pero por cierto es que la mayoría de los historiadores especialistas en Asiria, Babilonia, condenan a la reina en un lugar preponderable en los personajes históricos remontados en el reinado del siglo XIX antes de Cristo. De acuerdo con estas doctrinas, opciones, primero habría existido la
divinizada. Sus hazañas, al menos en parte, son leyenda, pero Semirami Azar en el siglo y la muerte de su esposo fue regente en nombre de su hijo. Sus victorias, campañas militares y hechos poco común de que fuera una mujer quien gobernara tan vasto imperio, hizo surgir en torno a su nombre adorno de 1000 leyendas. Las excavaciones arqueológicas recientes nos permiten conocer un poco sobre su historia. Semirami nació en Ascalón. Voy con la historia, la Biblia y la realidad. Que era una ciudad situada en la costa mediterránea, en la zona sirio-palestina. Sobre sus padres y su nacimiento existen numerosas leyendas que no merecen la pena contar porque todas responden a fábula. Su nombre Semirami viene de un territorio asirio que significa paloma. Ahora, en la ciudad asiria de Asur, que ha sido capital de Asiria, se descubrieron una serie de estelas que nos aportaron datos importantes para conocer la vida de Semirami. Una de ellas dice: Samuramak, ella, dama del palacio de Sashit Adak, rey del universo, rey de Asiria, madre de Adak, no de Tamú, madre de Adak, Nurai, rey del universo, rey de Asiria, nuera de Salmanasar, rey de los 4 regiones. Gracias a esta estela podemos afirmar con precisión cronológica la vida de Semirami. Fue esposa del rey asirio Sanjin Adad IV, no de Ninro, que gobernó, oigan esto, del 823 al 811 antes de Cristo. Semirami fue madre de Adad Nirai, que gobernó del 810 al 783 antes de Cristo. Hoy hay otras estrellas predicando en el asirio Adad Nirai III, al dios Adad, donde se puede concluir que durante los 4 primeros años su reinado, del 810 al 807 antes de Cristo, Semirami había actuado como regente, pues el rey se encontraba en expediciones militares. El que una mujer fuera regente es muy importante, pues no había hasta este momento una mujer que hubiera detentado el poder, siendo la primera de una forma documental. Posee el poder y la demanda de hacer por espacio del tiempo prolongado. Sin embargo, parece ser que el papel de Semirami en Asiria fue muy acceso a pasar de las abundantes leyendas exigentes en aquella época histórica de Asiria al poder real en la maternidad de los reyes. Ahora, oigan esto. A Semirami se le atribuyó la construcción de la fabulosa ciudad de Babilonia. La realidad no nos indica que no fue así. Seguimos ver eso, un sacerdote griego babilónico del siglo III antes de Cristo, en su libro Historia Caldea, criticó a los escritores griegos por creer erróneamente que Babilonia fue fundada por Semirami. O sea, ella no fundó Babilonia, lo vieron fábulas y mitos. Esto es un historiador en el siglo III que lo escribió. Construyó todos los estudios arqueológicos y epigráficos actualmente desarrollados nos dicen que la fundación de la última ciudad de Babilonia fue obra de Nabucodonosor II en el siglo VI antes de Cristo, es decir, casi 2 siglos después de la vida de Semirami. Los descubrimientos arqueológicos desvirtúan también el mito creado por Isló, que Semirami era esposa de Ninro. No, escuchen esto. Los descubrimientos arqueológicos dicen que desmiente que ella no fue esposa de Ninro, ya que Ninro vivió, de acuerdo con el registro bíblico, entre el año 1480 a
1450 a.C., mientras que Semirami, la real e historia, fue esposa del rey asirio Sammi-Adad IV en el gobierno del 823 al 811 a.C. ¿Cómo es posible que puedan ser casados una persona de diferencia de 17 siglos? Oye, ¿dónde tienen la cabeza? Cabezas de alcornoque. No puede ser esta la mujer de Nimrod cuando ella surgió. Cuando ella tuvo 17 siglos antes de Nimrod. ¿Qué les pasa? Reaccionen y pongan las pocas neuronas que le quedaron en el jardín del Edén cuando pecaron. ¿Qué le quedaron? Pónganlas a funcionar. 811, varios siglos después, además, Semirami tampoco fue la madre. Escuche, Semirami tampoco fue la madre de Tamuz. El hijo de Semirami fue Adad Niraí, que gobernó del 810 al 783 a.C., mucho tiempo después de lo que habló un loco llamado Hislop en su obra Nimrod. Semirami jamás se conocieron. Ya está. Nimrod y Semirami jamás se pudieron conocer porque había 17 siglos de diferencia. ¡Qué barbaridad! Todavía predican esto en las iglesias. Y que el árbol es el, no sé, el pino, y que no, eso el hombre, y que las bolas son aquello, y que, hombre, cabezas de chícharo. En cuanto a la muerte de Nimrod, una tradición extra bíblica, no es ni bíblica, sugiere que Nimrod mató un animal y salvaje. Otra leyenda afirma que Sem lo mató por haber que la gente adoraba a Baal. Luego descuartizó el cadáver y repartió esto en el libro. Esto lo sacaron de un libro apócrifo de Jazer, que está en el capítulo 27, verso 7. ¿Creemos en la doctrina real o estamos creyendo en libros apócrifos? ¿Qué cosas son estas? Oye, ¿qué les pasa? Tan mal criticando a sus hermanos, que atribuyen a muerte de Esaú, nieto de Abraham, quien supuestamente lo decapitó. Tampoco eso es real, eso no es verdad. Los mitos y las leyendas alrededor de Nimrod son muchos. Algunos de ellos lo colocan viviendo al mismo tiempo que Abraham en Franca. No es verdad. Contradicción con el texto bíblico, pues la Biblia no menciona ningún encuentro entre Nimrod ni Abraham. Tal cosa es poco probable, pues hay una diferencia de 7 generaciones entre ellos. Abraham nació alrededor del 2000 a.C., mientras que Peleg, de quien menciona la Biblia, nació poco después de Dios confundiera las lenguas en las torres de Babel. En Génesis 10:25 nació unos 200 años antes que Abraham. Nimrod era bisnieto de Noé, en tanto que Abraham está separado de Noé por 10 generaciones. ¿Qué les pasa, cabezas de fósforo? Están mal. Sin embargo, tradiciones judías tardían lo oponente enfrentándose a estas tradiciones. Aparecen por primera vez los escritos de Pseudos-Philop van der Thor o van der Hor en 1990, página 19. Continúa en el Talmud y va a través de los escritos rabínicos de la Edad Media, y aún en nuestros días los rabinos contemporáneos siguen añadiendo a estas tradiciones. En general, estas versiones presentan a Nimrod como un hombre opuesto a Dios. Eso no es verdad. Algunas señales que se autoproclamó un Dios y que fue adorado por sus súbditos en algunas ocasiones, tampoco eso es verdad. Con la fe de que el mítico fundador de Nínive. Ahora, ya me falta una página, voy a terminar rápido. Quise leerles todo esto porque yo quiero explicar rapidito algo. Fue Nimrod quien los incitó a afrentar a la menosprecio hacia Dios. Él era un nieto de Can. Nimrod era nieto de Can, uno de los hijos de Noé, un hombre atrevido y de gran fortaleza.
de manos los persuadió de la que atribuyeron a Dios como si fuera por medio de él. Había objetivo felicidad y no fue su propio esfuerzo lo que les alcanzó esa felicidad. Fue cambiado gradualmente su gobierno en una tiranía al no hallar otra manera de parar a la gente del temor de Dios, que induciéndolos a una tonta dependencia de su poder. Ahora la multitud estaba más lista para seguir la determinación de Nimrod y considerar una muestra de cobardía al someterse a Dios, y construyeron una torre sin reparar, la torre de Babel, ya lo saben. Y ya, vamos a terminar con lo último. Ya dice, nuestro segundo personaje es Nimrod. Es Nimrod. La mención que la Biblia hace de Nimrod es bastante limitada. 3 veces aparece en la Biblia. Sin embargo, sobre un cimiento tan pobre se ha edificado una complicada mitología evangélica. Como ya se mencionó, Moisés, autor del libro del Génesis, sitúa a Nimrod entre el año 3480 y 3450 a.C. Es descrito como hijo de Cus, nieto de Cam, bisnieto de Noé, como el primer poderoso de la tierra. Oigan esto. Y un vigoroso cazador delante de Jehová. Un vigoroso cazador delante de Jehová. Está en Génesis, si lo quieren leer, 10, 8 y 9. De Nimrod se dice que fue el fundador del primer reino formado después del diluvio universal. Y por ende, primer rey que existió en el Génesis señala que edificó Babel, Erech, Acad, Canel en la región sur de la Mesopotamia y Nínive, Resén, Rehoboth y Calá en el norte. Eso está en Génesis 10:12. Aunque la Biblia tampoco nos menciona directamente, la tradición ha considerado a Nimrod como el constructor de la torre de Babel. Bueno, directamente no habla, dice que se reunieron muchos y construyeron la torre y Dios cambió las lenguas. O sea, es lo que dice Génesis. Está en Génesis 10:12. 10 del 10 al 12. Pero Nimrod supuestamente tuvo que ver a alguien porque era el primer poderoso en su momento. Y era el poderoso de Nínive, de Babel, perdón, donde se construye la torre. Nadie va a hacer una acción militar, o nadie va a hacer una acción, o nadie va a hacer nada sin consultar con el poderoso, con el rey, con el emperador, con el presidente. Claro, creo que deben de haber consultado con él. No lo dice la Biblia, no se mezcla la Biblia con que él fue, pero supuestamente él autorizó, dio la orden, o quizá y hasta participó, no lo sabemos. Pero la gente afirma que sí, que él estuvo ahí, yo no sé dónde, pero eso no está en la Biblia. Pero sí, yo creo que sí. Ahora, vamos a hablar ya para terminar de Alexander Hislop. El loco que inventó toda esta farandulita, que debía de estar en el Gordo del Flaco, en el Gordo de Molina, debía de entrevistarlo. Bueno, está muerto ya, pero debía de ir a la tumba y a ver si lo puede entrevistar, porque estaba más loco que ellos. Y debía de tener 2 o 3 paparazzi detrás. Hislop nació en Denus, Escocia, en el 807 a.C. Perdón, 1807. Ya después de Cristo. Falleció en Arbor el 13 de marzo de 1865. Fue ministro de la Iglesia Libre de Escocia. Famoso por su abierta crítica contra la Iglesia Católica, creó una obra teatral. Esa es la obra. Nimrod, Sumirami y Tamuz. Esa es la obra que él crea, llamada La Navidad de Nimrod. Él crea una obra y fue tan famosa que editó entonces un libro y afirmó que todo esto era realidad. Cuando la obra es famosa, edita el libro hace millones de ventas. Entonces él afirma que esto es realidad. Sin bases bíblicas, no hay ninguna base bíblica. Sin bases arqueológicas, no hay bases arqueológicas. Hoy en día, sin bases históricas, no hay bases historiadores, no hay nadie que evalúe que todo esto es verdad. Hoy en día, algunos cristianos cabezas de calabaza e incultos, sin base ni evidencia, niegan
de ningún tipo le dan crédito a un loco que murió en 1865, Alexander Hislop, producto de un derrame cerebral 2 años después, o sea, en el 1863, este hombre muere. Entonces, a la conclusión que quiero llegar, no quiero que juzgue más a su hermano. El que quiera celebrar la Navidad, que la celebre. Si la quiere celebrar el 24, 25 de diciembre, felicidades. Si usted no quiere, no la celebre. No le diga que eso es de Ninro, porque eso no tiene ninguna base, ni científica, ni bíblica, ni nada. La Navidad no surgió así. Vaya a mi prédica y mire cómo surgió la Navidad, que yo estudiando abogado en Cuba, fue como supe por el derecho romano, un libro de este tamaño. Y ahí está la Navidad como surge. Y son historiadores, y no son idiotas, ni cabezas de chispa, de fósforo, o de cerillo. No son esa gente. Son historiadores que escribieron estos libros. Son gentes intelectuales. Son hombres grandes que han estado en la historia. Son arqueológicos que han encontrado cosas profundas que ni tú ni yo tenemos idea de lo que se ha encontrado. Entonces, ¿por qué creemos en una farándula? Mejor no, mira, mejor vaya a ver, ¿cómo se llamaba? Que la gente no iban a la iglesia por ver amigas y rivales. Váyanse a ver amigas y rivales. Para que se entretenga mejor viendo el televisión y no pierda su tiempo criticando a su hermano. En vez de criticar a su hermano, ore por ellos. El que quiera celebrar la Navidad, amén. Y el que no la quiera celebrar, pues amén. Ya sabemos que Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos. En el día 15 del mes de Tirri se celebraba, empezaba la fiesta de los tabernáculos. Y era el calendario de nosotros, según el gregoriano, sería del 20 de septiembre al 1 de octubre. Que ese se llamaba la fiesta de los tabernáculos o del Sukkot, era como se llamaba. Ya sabemos que Jesús nació ahí. Si usted quiere celebrar el Sukkot, pues celébrelo. Si usted quiere celebrar el 24 de diciembre, pues celébrelo. Usted no quiere celebrar, pues no lo celebre. Pero no le enseñe a nadie que va para el infierno, que eso es del diablo y que es de Ninro, porque eso es mentira. Que el Señor le bendiga, este es mi mayor deseo, y que pase buenas tardes usted, su familia y todas sus amistades. Amén.